Seres humanoides en Marte. Sorprendente las imágenes. Figura humanoide en un vehículo captada en Marte. Otra de esas inusuales imágenes ha sido captada por la sonda marciana Opportunity. Algunos apuntan a que esta imagen parece mostrar una figura humanoide en un vehículo de algún tipo. La Opportunity ha fotografiado algún tipo de ente o esta figura humanoide es solo una ilusión óptica. Extrabajadora de la NASA que vio seres humanos en Marte. Cualquier persona que diga que hay seres humanos en Marte podría ser considerada como una demente. Pero, ¿y si hay testimonios? Evidencias que podrían probar esta posibilidad. Ahora hay información de Jackie, una ex trabajadora de la misión Viking. En 1979 vio a 2 hombres trabajando en Marte. El ex piloto de la CIA John Lear dijo que los seres humanos pueden estar allí en Marte y Andrew Basiago dice hay una colonia de humanos en Marte. Las declaraciones de Lear y Basiago podrían apoyar el relato de la testigo, Jackie. Por otra parte, John Lear dijo que los seres humanos que Jackie vio en Marte podrían haber estado limpiando el rover Viking. Nos recuerda la limpieza de la Opportunity y la Spirit. Los paneles solares han sido cubiertos por el polvo muchas veces. Algunos días después están limpios de nuevo. No sabemos quién limpia las sondas. Cada vez más evidencias muestran la posibilidad de que los seres humanos están allí en Marte. La siguiente captura de pantalla es tomada de la imagen de la NASA de Rocknest Panorama View fotografiada por la Curiosity y parece mostrar una figura humana. La extraña imagen captada por la NASA en Marte, la imagen asemeja ser la sombra de una mujer y fue captada por el Curiosity. Primero se pensó que tenía la forma de un cangrejo, pero ahora hay quienes dicen que se trata de la silueta de una mujer. Yo Supercrack Estrella tengo mi teoría sobre esta mujer. Ella sería la Dama Negra. Conecta todos los mundos posibles. En ocasiones es invocada por la élite. En el monasterio de Montserrat está representada como la Virgen Negra. Hay imágenes de supuestos fantasmas donde esta Dama Negra aparece. Intentaré unir este video con imágenes de estos supuestos fantasmas con la Dama Negra. Hoy trataré uno de mis temas favoritos, los universos paralelos, pero con un enfoque más apasionante. Universos paralelos no solo existen, interactúan entre sí. La teoría de los universos paralelos ha estado sobre la mesa desde los años 70. Se ha discutido mucho sobre sus posibilidades para explicar fenómenos hasta ahora sin solución, pero la teoría ha sido abrazada sobre todo en la ciencia ficción. Pero los físicos Howard Wiseman, Michael Hall y Dirk Andre Decker, del Centro de Dinámica Cuántica Griffith y la Universidad de California, respectivamente, han publicado una interesante adición al tema en la prestigiosa revista Physical Review X. El equipo propone no solo que los universos paralelos existen, sino que interactúan. Su teoría es un paso adelante a la teoría de los muchos mundos de Hugh Everett, que popularizó la idea de los universos paralelos. Ahora se trata de la teoría de los muchos mundos interactuando. ¿Alguna vez se te ocurrió pensar que pasaste de un plano de dimensión a otro y ni siquiera te diste cuenta? Pues sí, amigo, esto puede pasar. El universo que experimentamos es solo uno de un número gigantesco de mundos. Algunos son casi idénticos al nuestro, mientras que otros son sumamente distintos. Todos estos mundos son reales y existen continuamente a través del tiempo. Poseen propiedades definidas. Todo fenómeno cuántico se manifiesta gracias a una fuerza universal de repulsión entre mundos cercanos similares, lo que tiende a diferenciarlos aún más. El equipo piensa que su teoría puede ayudar a plantearnos escenarios nuevos con las teorías que ya conocemos, colocándolas en nuevas problemáticas. Es poco probable que los viajes entre universos paralelos sean una meta turística a corto plazo, pero tal vez en otro universo tendremos la posibilidad de atravesar sus barreras. Realice un video al que llame el juego de las coordenadas del Google Earth en la Antártida. Con estas coordenadas se abre un agujero en la nieve hasta aparecer una puerta. No quiero decir con esto que en esas coordenadas hay un agujero dimensional y tampoco que ahí está la Tierra hueca. Pero hay una historia que se ajusta a esta historia, el túnel del tiempo de la Antártida. Se dice que en la Antártida existe un gran molino giratorio que permite entrar en otros tiempos. La física americana Marianne Klein contó una alucinante vivencia en una de sus expediciones al continente con más misterio de la Tierra.
Ella y un grupo de científicos tanto estadounidenses y británicos dirigieron una investigación en el Polo Sur y descubrieron algo muy interesante. Durante una expedición el 27 de enero de 2005, los exploradores notaron en el cielo una especie de niebla gris girando en el cielo. Lo primero que pensaron fue que se trataba de una tormenta de arena ordinaria, pero la niebla gris ni se movía ni cambiaba de forma. Pasado el tiempo y viendo que esa extraña niebla seguía ahí, decidieron investigar el fenómeno lanzando un globo meteorológico provisto de una soga para su retorno y un equipo que registraba la velocidad del viento, la temperatura y la humedad en el aire. En el momento en el que soltaron el globo, se empezó a elevar y desapareció. Los investigadores mediante la cuerda trajeron el globo meteorológico de vuelta y se quedaron totalmente sorprendidos. Se dieron cuenta de que uno de los cronómetros colocados en el globo daba la fecha de 27 de enero de 1965, la misma fecha de aquel día pero 40 años antes. El resto del equipo se encontraba intacto. Para no dejar duda, el experimento se volvió a repetir varias veces, obteniendo siempre en el cronómetro un tiempo pasado. Los científicos bautizaron el fenómeno como la puerta del tiempo y se llegó a informar a la Casa Blanca en Estados Unidos y a las altas esferas, que al parecer, dieron el tema por zanjado. Hay personas a lo largo de la historia que quedaron atrapadas en estos mundos paralelos o universos dimensiones como estos casos. Esto sucedía en Inglaterra hace unos cuantos años, concretamente en el año 1873, un hombre llamado James Watson aceptaba un desafío, se trataba de correr 32 kilómetros desde la localidad de Leamington hasta el pueblo de Coventry, debía batir un récord, ya que él había estado presumiendo de ello. El 3 de septiembre de 1873, James se dispone a batir el récord, dos amigos le seguían muy de cerca con un carruaje tirado por un caballo, ellos eran Emerson Burns y Baran Wise, de vez en cuando James se daba la vuelta mientras corría para charlar con sus amigos, poco tiempo después James hizo un extraño movimiento, parecía como si fuese a caer y entre esto dio un corto y penetrante grito, Wise diría después, fue el sonido más espantoso que cualquiera de nosotros alguna vez ha escuchado, pero mientras James parecía caer hacia adelante con tan terrible grito, en lugar de caer al suelo como parecía, se desvaneció completamente a media caída. Wise, que llevaba su cámara de fotos, tomó unas fotos en el lugar que James había desaparecido y en ellas se podía comprobar las huellas de James, que quedaron marcadas y como desaparecían de repente. Se organizó una búsqueda y se llevó a cabo una investigación ya que se sospechó que Burns y Wise podrían estar detrás de la desaparición, pero la investigación no encontró nada para justificar la acusación. Los perros que se utilizaron para la búsqueda se mostraron reacios al acercarse al punto donde James desapareció, jamás se volvió a escuchar o a saber nada de él. Rudolf Fentz es una persona que ha viajado en el tiempo, su historia fue muy famosa además de documentada. Todo sucedió en junio de 1950 a las 11:30 en la Quinta Avenida de Nueva York. Un día de calor como otro cualquiera, la gente paseaba tranquilamente cuando de pronto, vieron a una extraña persona vagando completamente desconcertada hasta que es atropellada por un coche. Tras este hecho, la policía hace acto de presencia y tras un primer reconocimiento, pudieron ver que se trataba de un hombre de unos 30 años vestido con ropa de hace un siglo. Esta estaba impecable. Vestía una levita negra, un amplio sombrero, un pantalón estrecho y unos zapatos con hebilla. Procedieron a registrarle y en sus bolsillos encontraron un puñado de billetes y monedas en perfecto estado, con la particularidad de que estos se encontraban fuera de circulación. También hallaron un puñado de tarjetas de nombre Rudolf Fentz, una carta, en la que figuraba la fecha del año 1876 en el matasellos de la misma y que iba dirigida a Rudolf Fentz, y unos recibos que hacían referencia a una suma entregada por la manutención de unos caballos y un carruaje. Hubert Green, agente de la Oficina de Desaparecidos del Estado de New York, fue el encargado de iniciar la investigación para encontrar a los familiares de la víctima, comenzando su búsqueda por los emigrantes de origen austríaco, alemán y centroeuropeo que tuviesen el apellido Fentz, llegados a Estados Unidos después de la II Guerra Mundial, pero todos los intentos tuvieron resultados negativos. Cuando ya lo daba todo por perdido, se encontró con un número de teléfono en un listín telefónico del año 1939 en el que figuraba un tal Rudolf Fentz Jr. Se puso al habla con esta dirección y se encontró a la viuda de Rudolf Fentz Jr. Se trataba del mismísimo hijo de la persona atropellada.
La viuda comentó que el suegro desapareció en 1876 cuando salió a dar una larga caminata por el campo tal y como solía hacer habitualmente, pero desde ese día no han sabido más de él. Este dato se terminó corroborando cuando encontraron a Rudolf Fentz en la lista del archivo de personas desaparecidas del estado de Nueva York en el año 1876. Según el informe, dio un salto en el futuro de 74 años, desde 1876 hasta 1950. Ahora vienen las preguntas: ¿qué le sucedió realmente a Rudolf Fentz? ¿Cómo ha conseguido aparecer 74 años después sin haber envejecido nada? ¿Salió a caminar y pasó por una puerta espacio-temporal? ¿Por qué en la Quinta Avenida? Este es uno de los pocos casos en los que se puede probar que una persona ha viajado en el tiempo. La circunstancia es un enigma, pero que ha viajado en el tiempo es una realidad. El Gran Colisionador de Hadrones se prepara para contactar con universos paralelos. ¿Y si todo lo que conocemos no es como nos lo han explicado? ¿Y si fuera posible viajar a otro universo y a otra época? La teoría dice que el espacio es curvo y, por lo tanto, nuestro universo, doblado varias veces sobre sí mismo, podría estar conectado a otros múltiples universos paralelos a través de túneles temporales, producido por agujeros negros y agujeros de gusano. Durante siglos muchos expertos en la materia han sugerido que hay miles de millones de otros planetas como la Tierra, con millones de civilizaciones inteligentes que viven en estos planetas, comunicándose entre sí y visitando nuestra preciada Tierra a través de universos paralelos. Pero lo más sorprendente es que habría un número ilimitado de universos paralelos con otra vida parecida a la nuestra. Hasta el momento la existencia de universos paralelos solo formaba parte de la ciencia ficción, de algunas teorías científicas, o casos bien documentados como el hombre de Tauredo, el de Lerina García, pero ahora la ciencia puede cambiar el destino de la humanidad. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN se reiniciará en las próximas semanas, tras 2 años de actualizaciones, y algunos investigadores esperan que los experimentos revelen la existencia de universos paralelos, con vastas implicaciones para la comprensión científica y filosófica, demostrando la existencia de universos paralelos. La semana pasada, el Gran Colisionador de Hadrones, GECH o LHC en inglés, realizó una prueba de haces de partículas de protones para preparar el reencendido del mayor experimento de física de toda la historia. Cuando el colisionador alcance los niveles más altos de energía, los científicos tienen la esperanza de que los nuevos experimentos revelen la presencia de la materia oscura, así como mini agujeros negros, según Daily Mail Online. Se prevé que el colisionador alcance los 13 teraelectronvoltios, TeV, de energía, muy superiores a los 5,3 TeV usados previamente en el CERN. Un nuevo modelo predice que los agujeros negros pueden formarse en 6 dimensiones en los niveles de energía de 9,5 TeV y en 10 dimensiones de 11,9 TeV. Mir Faisal, uno de los científicos que realizarán el próximo experimento, afirma que estos agujeros negros permitirán a los investigadores probar la existencia de universos paralelos a través de la teoría del arco iris de gravedad. Al igual que muchas hojas paralelas de papel, que son objetos en 2 dimensiones, ancho y longitud, pueden existir en una tercera dimensión, altura, y también pueden existir universos paralelos en dimensiones superiores, explicó Faisal. Prevemos que la gravedad puede filtrarse en las dimensiones extra, y si lo hace, los mini agujeros negros se pueden producir en el GCH. Faisal también aseguró que la idea de universos paralelos es distinta de los muchos mundos de interpretación de la mecánica cuántica, que según Faisal cae más en el ámbito de la filosofía que de la ciencia. En cambio, los investigadores están utilizando el Gran Colisionador de Hadrones para buscar evidencias de universos concretos en otras dimensiones. Hemos calculado la energía a la que se espera para detectar estos mini agujeros negros en el arco iris de gravedad. Si podemos detectar mini agujeros negros en esta energía, entonces sabremos que el arco iris y dimensiones extra son correctas, explicó Faisal. Los peligros del Gran Colisionador de Hadrones. Estas han sido las explicaciones por parte de los responsables de este nuevo y controvertido experimento, y que para algunos podría condenar a la humanidad. Desde que se puso en marcha el Gran Colisionador de Hadrones, teóricos de la conspiración han advertido sobre los experimentos, alegando que la potente energía del colisionador de partículas podría acabar con nuestro planeta e incluso el universo entero. Según The Inquisitor News, el temor ha aumentado tras la noticia de que el GCH generará potentes colisiones de partículas, casi el doble de los niveles de energía utilizados en anteriores experimentos.
Para los teóricos de la conspiración, los experimentos podrían recrear condiciones similares a las que existían en el momento de la creación del Big Bang y el origen del universo, o generarán agujeros negros microscópicos y otras partículas desconocidas que podrían desencadenar poderosas fuerzas destructivas. Pero los conspiranoicos no son los únicos en advertir de las consecuencias de este nuevo experimento, ya que el famoso físico Stephen Hawking advirtió sobre que estos nuevos experimentos tienen el potencial de generar una catástrofe cósmica a gran escala. Dijo que tales experimentos podrían generar lo que llamó una burbuja de vacío, que podría hacer que el espacio y el tiempo se colapsasen catastróficamente a través de un decaimiento vacío. Consecuencias de comunicarse con universos paralelos. Entonces, si se cumplen los peores pronósticos, ¿qué podrían encontrarse los inconscientes científicos al contactar con universos paralelos? Primera posibilidad. Nuestra peor versión. Algunos expertos aseguran que cuando utilizas el continuo espacio-tiempo, se corre el riesgo de encontrarse con la línea más oscura de tiempo. Si los científicos del CERN se ponen en contacto con un mundo paralelo, pueden invitar accidentalmente su otro yo de un universo paralelo mucho más peligroso y violento. Segunda posibilidad. Entidades demoníacas. Existe una gran posibilidad de que este nuevo experimento pueda desencadenar una pasarela interdimensional. Esto abriría una puerta a entidades demoníacas con el poder suficiente de destruir la Tierra, o en los peores casos, convertir nuestro planeta en un verdadero infierno donde estas entidades tendrían el poder absoluto sobre la humanidad. Los mundos paralelos del surrealismo. Parece que hay muchos pintores del surrealismo que saben muchos secretos y nos lo quieren contar a través de sus pinturas. Pondré en ejemplo de una pintora que se hizo ya muy famosa solo en la última etapa de su vida. La pintora Remedios Varo vivió en niña en Barcelona y fue allí donde sus padres enseñaron muchos de los secretos que Remedios conocía. Sin duda su padre, una persona de dinero y poder en la Barcelona de los años 30, enseñó a Remedios muchos conocimientos de las sociedades secretas. Ella mostró todo esto en sus pinturas ya siendo joven. En uno de mis vídeos muestro el parecido de muchas pinturas de Remedios con la película Matrix. No estoy loco, en la película Matrix podemos ver la figura del cerrajero, algo que podemos ver en los cuadros de Remedio. Pero es más la ropa negra de Neo y el acto que realiza Neo cuando con su mano para las balas se puede ver en una de las pinturas de Remedio Varo. Nos está hablando de una llave con la que se puede abrir esos mundos dimensionales. ¿Sabes qué es esa llave? El CERN. El CERN es la llave. Viaje a otras dimensiones paralelas, experiencia de personas y sus relatos. Pequeña investigación. ¿Has oído hablar de las dimensiones paralelas / universos paralelos? Bueno, pues seguro que sí. Hoy hablaré de la teoría del multiverso y experiencia de personas. Lo que hablaré respecto a esta teoría está explicada de manera espectacular en este video, dura media hora. Si es que deseas saltarte la explicación escrita puedes revisarlo. Si deseas leer, pues abajo del mismo expondré de manera resumida el tema. La teoría del multiverso indica que hay una serie de mundos paralelos similares al nuestro, pero con la diferencia de que en esos otros universos pueden haber ligeras diferencias temáticas, respecto a un contexto cultural y específico, ya sea una conversación, idioma etc., físicas, otros materiales, otros elementos químicos etc., y de tiempo, el tiempo-espacio. Estas dimensiones están muy cerca unas de otras. Bueno, para explicar mejor lo que te quiero explicar hice este dibujo. Ajajajaja, no era broma. Para explicarlo de una manera más fácil, piensa que este universo será el universo 1, y hay una serie de universos como el 2, 3, 4 y 5, en cada uno de estos universos estás tú en este preciso momento leyendo este artículo. Supongamos que estás con un polerón rojo, en el universo 2 estarás con un polerón azul, en el universo 3 estás con una polera y en el último, 5, estás con chaqueta. En cada uno de esos universos ocurre la misma acción, leer este post, pero con ligeras diferencias, y en este caso es el polerón. Bueno, esa es la mejor explicación. Ahora voy a lo que sería una experiencia paranormal de hace un tiempo. Cabe recalcar que la explicaré de acuerdo a la teoría del multiverso y podría interpretarse como un viaje a otras dimensiones.
Experiencia, primera. Este será un relato de lo que ocurrió un día después de clases a eso de la 1 p.m, una persona fue tomar colectivo a la calle que está enfrente de la plaza de armas. Colectivo en Chile es lo que sería un taxi pero con un recorrido fijo. Bueno, resulta que se quedó esperando y cuando veía pasar uno con el recorrido que le servía, este no me paraba, luego intento con otro y lo mismo, y con el intento con otros autos y no pasaba nada, luego poco a poco, la ciudad fue quedándose vacía, la verdad no sabría decir cuánto tiempo ya que la orientación del tiempo se fue de mi mente en esos momentos, luego la calle quedó vacía y me empecé a extrañar, decidí asomarme por calles aledañas y nada, me empecé a angustiar mucho ya que una ciudad vacía de día en horario punta es sumamente extraño y por consecuencia angustiante. Me quedé frente a una tienda desde la otra acera de la calle, en la calle donde pasan los colectivos, la tienda tenía un ventanal grande y podía ver mi reflejo perfectamente. En eso me quedo mirando mi reflejo de frente cuando veo a mi lado derecho que viene una persona, no sé por qué pero no giré la cabeza para verla pero sí sé que venía ya que en un ángulo de centésimo octogésimo es posible ver lo que se mueve, el tipo, si es que era hombre, era alto, 2,5 mts, y vestía lo que parecía ser un terno de color blanco, en eso se va acercando más y mientras yo miro mi reflejo lo veo pasar en el reflejo, justo cuando va pasando detrás mío decido voltear para ver que por fin pasaba alguien y para mi sorpresa no estaba. En ese momento me sentí sumamente sorprendido y decidí inmediatamente asomarme por la esquina para ver si había corrido algo, pero nada. Luego de esa extraña escena todo volvió poco a poco a la normalidad y la ciudad se llenó de nuevo otra vez. No comenté el tema hasta tiempo después del hecho, por extrañas razones en el momento no le tomé demasiada importancia. Explicación en base a la teoría de los universos paralelos y los multiversos, puede que yo me haya pasado por un tiempo pequeño a un universo paralelo, ya que este era similar al nuestro, pero poseía un ambiente diferente y por lo visto peatones con características humanas pero de mayor altura. Según la teoría de los multiversos esto es posible, y pude haberme pasado de este universo al otro, pero no al 100% y me haya juntado con mi copia en el otro universo, generando un estado de lucidez y conciencia real. También es importante recalcar que en nuestro universo yo estaba también, por lo cual quedé entre los dos universos por un tiempo indeterminado, es por eso que el cambio de universo fue como un degradé, de menos a más, por lo cual no me di cuenta. He hecho una pequeña ilustración digital explicando esta teoría. Esta es la explicación de cómo uno podría estar en dos dimensiones a la vez. El sector azul es la dimensión nuestra, la silueta azul es la persona en esta dimensión. El sector rojo es la dimensión X paralela, la silueta roja es la persona en esa dimensión. La silueta de blanco es la lucidez de la persona. En el momento en el cual yo estaba esperando el colectivo estaba en azul, y la traslación de mi lucidez a la otra dimensión fue un degradé, por lo cual según el gráfico, mi silueta se transformó en blanca y se trasladó poco a poco hacia el sector rojo, la otra dimensión, pero esta traslación no fue completa, por eso no está 100% cargado al rojo, por lo cual no me desvinculé de nuestra dimensión, pero estaba más cargado a la otra dimensión generando una lucidez mayor, por eso la silueta está con 2/3 hacia la izquierda, y pudiendo apreciar más las características de la otra dimensión, por lo cual puedo recordar lo que sucedió. Teniendo en cuenta esta explicación podré contarte otra experiencia que me sucedió años antes que esta, cuando era niño, en ella entenderás mejor esta teoría y se podrá aplicar mejor a lo que has aprendido hoy. Mi gente, antes que todo, aclaro que lo que les voy a contar es totalmente real y en estos momentos aún me siento muy confundido. Quiero compartir esta historia con ustedes a ver si a alguno le ha pasado lo mismo ya que la explicación que obtuve por una persona me pareció muy vaga. Bueno, les cuento, de pequeño mi mamá me llevaba a visitar a mi abuela por parte de papá. Y no me quedaba otra más que acompañarla. Un día normal ella me alistó, me vistió ya que tenía entre 5 o 6 años, llegamos a la casa de mi abuela, donde siempre estaba ella con mis tíos. Ella siempre ha tenido una especie de jardín fuera de la casa y como todo niño necio me ponía a molestar las plantas. Bueno, aquí viene lo raro. Por algún motivo abrí las rejas de la casa, salí a la calle y al lado de la casa recuerdo ver un niño vestido completamente de blanco con un acordeón. A esa edad siempre queremos ser amigos de todo el mundo y comencé a hablarle, a preguntarle cosas. Él jamás me respondía, solo se quedaba callado tocando ese aparato. Decido volver a la casa y ahí encuentro la sorpresa. Al girarme la casa no está, me acuerdo bien que caminé unos cuantos pasos y no la encontré. Me devolví a donde el niño y comencé a preguntarle y él no me respondía. Lo curioso es que hasta ahí tengo el recuerdo.
No sé qué pasó con el niño ni conmigo, pero bueno, pensé que era un sueño. La historia se repite, pero esta vez, tengo ya 13 años, estamos en una excursión con unos amigos del colegio, un profesor nos acompañaba, yo llevaba una mochila con un cuchillo, comida, una colcha para dormir y llevaba varios metros de nylon para pescar. Caminamos por varias horas, nos mostraban las tierras, piedras y demás cosas típico del profesor de geografía. Se hizo de noche, y salimos de donde dormíamos con dos amigos a buscar un lugar para pescar. Caminamos y encontramos una poza, era hermosa, se veía la luna de reflejo en el agua de esta. Bajamos a pescar y no pescamos nada, perdimos el tiempo. Volvimos a las 3 a dormir cansados. Nos despertamos temprano, y dijimos vamos a pescar tal vez ahorita, si atrapamos algo este día y tal vez si piquen los peces. Ahí viene lo curioso, cuando caminamos. No encontramos la poza, no estaba. Se nos hizo raro, caminamos harto y no la encontramos. Claro, sí encontramos otros pozos, pero eran más pequeños que la que habíamos visitado en la noche. Le comentamos al profesor, este nos regañó, nos dijo que qué teníamos que hacer a esas horas, pescando, que nosotros estábamos bajo su responsabilidad, si nos pasaba algo que iba a pasar de nuevo. A la final el tipo nos castigó, son cosas que me han ido olvidando con el tiempo. Hasta el sábado pasado. Ya tengo 18 años, tengo una moto scooter y salí con unos amigos a pasear, íbamos ya 3 motos y visitamos varios pueblos quemando gasolina, ya eran tipo 7 de la noche y llegamos a un pueblo, pero se veía totalmente silencioso, las casas se veían súper antiguas. Como en todo pueblo, algunas personas sentadas fuera de sus casas, paramos en una tienda a comprar algunas cosas, nos sentamos en las motos a comer ya que no habíamos almorzado y estábamos completamente quemados del sol, más yo que llevaba una camisilla. Bueno, tipo 8:30, regresamos a casa. El domingo sacamos las motos ya que los domingos son súper aburridos y tomamos la misma ruta a ver hasta dónde llegábamos hoy. Sorpresa, pasamos por varios pueblos, un amigo tocó el pito de su moto y dijo: "Hey perros, llegamos donde estuvimos ayer a comprar algo para tomar", todos dijimos que sí. Precisamente se repite la historia, pasamos varios pueblos, pero no llegábamos a donde teníamos que parar, qué raro. Ya habíamos gastado más gasolina que el día anterior y no llegábamos a ese pueblito. Nos regresamos, no queríamos llegar más lejos ya que antes por esos lugares había presencia de guerrilleros y nos daba mucho miedo que nos pasara algo. Ni de regreso encontramos el pueblo. Le conté lo que me pasó a mi hermano, que sabe algo de temas raros y esas cosas, y me dijo: "Has viajado 3 veces en tu vida a otras dimensiones y no te has dado cuenta". La verdad es que soy muy escéptico, ya han visto muchas personas que subo post paranormales, pero es porque me gustan, siempre traen misterio. Yo soy ateo. Ahora mi pregunta es: ¿a alguno de ustedes les ha pasado lo que a mí? La cosa va muy en serio, porque para eso no me hubiera tomado tanto tiempo escribiendo este relato. Si a alguien le ha pasado, cuénteme, y si sabe algo más que me explique, porque yo quisiera saber qué pasó. Desde 1954, cuando Hugo Everett defendió su tesis sobre la existencia de universos paralelos, titulada Teoría de los Mundos Múltiples, diversas mentes se han acercado a estudiar el tema. Desde científicos especializados hasta blogueros, todo mundo habla, pero la realidad es que la mayoría entendemos muy poco sobre el tema. Portal a otra dimensión. Pese a esto, un dato interesante es que la historia, muchos antes de que Everett explicara cómo funcionaba esta idea rara, ya presentaba una gran cantidad de informes y relatos de seres humanos que experimentaron algún tipo de viaje interdimensional. El próximo artículo trae a colación algunas historias de este tipo, personas que afirmaron haber atravesado nuestra membrana universal para ir a parar a un lugar más allá. 1. El viajero de Tauret. En un día aparentemente normal de 1954, un hombre tomaba un vuelo hacia Tokio, pero después de llegar al aeropuerto internacional del Tokio, el viaje normal había tomado un rumbo muy extraño. Cuando entregó su pasaporte para que fuera sellado, el hombre fue inmediatamente interrogado sobre su procedencia. No se trataba de un episodio de discriminación. Aunque su pasaporte parecía auténtico, figuraba un país del que nadie nunca había escuchado hablar, llamado Tauret. Viajero de Tauret. El misterioso sujeto afirmaba que su país se situaba entre Francia y España, pero cuando le indicaron que lo señalara en un mapa, apuntó hacia el Principado de Andorra. Insistiendo en que nunca había escuchado hablar de Andorra y que Tauret existía hacía 1000 años, el hombre aseguró que estaba en Japón por negocios, algo que venía haciendo en los últimos 5 años. Su pasaporte confirmaba su versión. Estaba cubierto de sellos por visitas anteriores, aunque los sellos no eran precisamente los mismos que los japoneses tenían, pero con notables semejanzas.
Incluso les mostró una licencia de conducción emitida por el misterioso país y un talón de cheques de un banco desconocido. Después de un largo interrogatorio y de una profunda confusión de ambas partes, el viajero fue enviado a un hotel en las cercanías hasta que se emitiera una decisión oficial. Allí se quedó acompañado por una guardia de 2 oficiales de inmigración que esperaron en el pasillo de la habitación hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando descubrieron que el hombre misterioso había desaparecido sin dejar rastro, siendo que la única salida posible era una ventana sin balcón, en el 15º piso que permanecía cerrada. El departamento de policía de Tokio realizó una extensa búsqueda, pero se quedaron con las manos vacías. Y quién sabe, en una de esas, en Taure tenían a un loco hablando sobre un tal Principado de Andorra que no existe. Curiosidades universos paralelos. 2. The Beatles continúan siendo un éxito en otra versión de nuestro universo. Mientras muchos intentaron imitar el famoso estilo de The Beatles, nadie fue capaz de igualar la revolución que estos personajes generaron en el ámbito musical. Hoy, gran parte de los beatlemaníacos lamentan haber perdido la gloria de los años 60. Sin embargo, pocos saben que existe una alternativa para ver a esta banda tocando en vivo, y no hablo de un viaje en el tiempo. Solo se tiene que viajar a un universo paralelo donde John Lennon y George Harrison aún no mueren y donde John nunca conoció a Yoko Ono, con el grupo aún produciendo y cantando sus grandes éxitos sobre los escenarios. The Beatles. ¿Crees que es difícil? Bueno, todo lo que necesitas hacer es perseguir a tu perro por un desfiladero y encontrarte con un agente interdimensional. Esa, al menos, es la receta que propone un hombre que adoptó el apodo de James Richards. JR afirma que se encontraba persiguiendo a su perro a través de la carretera del puerto Camp-John, en California el 9 de septiembre de 2009, cuando tropezó en una madriguera de conejo y se golpeó la cara contra el suelo, quedando inconsciente. Al despertar, James cuenta que se encontraba en una habitación, al lado de una máquina irreconocible con un hombre que se presentó como Jonas. Según este hombre extraño, durante un viaje rutinario entre dimensiones, sí, era nuestro agente interdimensional, terminó por encontrar a Richards inconsciente. Aunque le estaba estrictamente prohibido, decidió utilizar su máquina para transportar al Richards inconsciente hacia una tierra paralela con el objetivo de ayudarlo. Después de la tremenda impresión de saber que se encontraba en otro universo, a membranas de distancia de su hogar, obviamente la cosa más lógica a hacer era comenzar a discutir sobre la cultura pop, lo que invariablemente llevó a Jonas y a JR al tema de The Beatles, una banda que, maravillosamente existía en ambas dimensiones, en ambas igual de exitosa. Para beneplácito de Richards, en esta dimensión alternativa, todos los integrantes de la banda se encontraban vivos y aún cantando. Sí, la banda continuaba siendo todo un éxito. Everyday Chemistry. Para probar todo eso que dice y que nadie lo apunte con el dedo diciendo, mira, aquel tipo está loco, JR trajo como souvenir de su viaje una cinta de casete titulado Everyday Chemistry, un regalo de Jonas, compuesta por canciones de The Beatles que nunca fueron lanzadas en nuestra dimensión, y que JR puso a disposición en su sitio. 3. ONGSAT, Nueva Jersey, fue fundada en algún punto del siglo XIX por un hombre llamado ONG después de que arrojó un sombrero al aire y este se quedó atrapado en la rama de un árbol. Una historia muy interesante sobre sombreros, pero en fin, dejemos eso de lado y volvamos la atención hacia los universos paralelos. ONGSAT. Ya para la década de 1930, la ciudad se había convertido en una ciudad fantasma, pero a pesar de esto, nunca fue olvidada. Esta ciudad abandonada se convirtió en el tema de una de las primeras teorías de conspiración de la era de Internet. Cuenta la teoría que durante los años 70 y 80, un nuevo paradigma científico llamado caos, que pretendía encontrar la relación entre situaciones cotidianas, como atarse las agujetas o leer un libro y todas las consecuencias que cada una de ellas podría traer. Por ejemplo, vas a atarte los tenis, te encuentras un libro bajo la cama, llevas el libro contigo, vas a leerlo a una plaza, una persona pasa, lee el título de la portada, le parece curioso, decide comprar el libro, lee el libro y se convierte en un asesino en serie a causa de eso, es decir, que si no te hubieras atado los agujetas en aquel momento exacto, no habría suelto por ahí un asesino serial. Comenzó a ganar popularidad. 2 grupos de investigadores, liderados por un tal Dobbs, desarrollaron la teoría de que a través de la conciencia se podría modelar el propio universo, siempre que se tuviera la capacidad de controlar el caos y, por consecuencia, poniendo a disponibilidad del observador el viaje hacia otras dimensiones.
Tops incluso habría inventado una máquina que desarrollaba el cerebro de las personas para enfrentar esa extraña complejidad. La primera cámara de privación sensorial bautizada como el huevo. Sin embargo, como toda buena historia, esta tiene alternativas aún más siniestras que lo que acabas de leer. Una de las versiones dice que Dobbs no hizo absolutamente nada más que encontrar un portal interdimensional. ¿Recuerdas al ONG al inicio de este subtema? Cuenta la leyenda urbana que él era un hombre que iba siempre muy bien vestido con un traje y un sombrero de seda, que fundó la ciudad en 1920 y que tenía serios problemas con su sombrero que no se mantenía en su cabeza. ONG era un tipo bastante raro y nadie sabía de dónde vino ni para dónde fue. Para ser más exactos, nadie sabe a dónde fueron todos los habitantes del poblado después de 1936. Todos eran muy recatados y solo mantenían contacto con los habitantes del mismo pueblo. Todavía, allá por 1932, según una leyenda urbana local, las cosas se pusieron extrañas. Poco a poco, la ciudad parecía estar desapareciendo. A comienzos de 1936, no había ni rastro de la ciudad, solo quedaban los ladrillos de las estructuras que alguna vez se levantaron allí y un viejo cobertizo. Ningún habitante, nada más que el viento que siempre derrotaba al sombrero de ONG. Universos paralelos. En 1970, Tops habría llegado al pequeño poblado abandonado con un equipo de científicos especializados en construcciones subterráneas. Por algún motivo, que una no está del todo claro, Tops tenía conocimiento de que había algo bajo esta aldea. Y su corazonada era correcta. Tops supuestamente encontró en una especie de búnker una máquina llamada el huevo que posibilitaba que cualquier hombre pudiera viajar entre las dimensiones. Cuando esta leyenda urbana llegó a internet allá por 1999, recibió una nueva mirada por Joseph Mattenly. La leyenda urbana terminó por convertirse en hoax y en meme, para finalmente ser transformada en centenas de versiones distintas. Lo cierto es que los residentes del condado de Burlington siempre contaron historias siniestras sobre esta ciudad fantasma. Sin embargo, a dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción es algo que solamente Dobbs, si es que existe, puede decir, aunque puede que resulte un poco difícil contactarlo ahora que está en otra dimensión. 4. Celenay. En el año 2006, Carol Chasen-Celenay se encontraba en Perris, California de vuelta a casa en dirección hacia San Bernardino, cuando decidió hacer un alto en su ciudad natal, Riverside. Portal entre dimensiones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Carol se diera cuenta de que no estaba en su ciudad, a pesar de que su localización geográfica era la correcta. La mujer afirma que no logró encontrar la casa donde pasó su infancia ni la de los miembros de su familia. En realidad, ella no pudo reconocer ninguna de las casas, pese a que todos los números eran los mismos. El cementerio donde sus abuelos habían sido sepultados no era más que un predio cercado y rodeado por la maleza. ¿Acaso estaba en la ciudad equivocada? Esta sería una explicación lógica a lo sucedido si la mujer no hubiera encontrado algunas referencias que le resultaban familiares, como la facultad o su colegio. Sin embargo, su alivio al encontrar algo que le era familiar le duró muy poco, pues después se dio cuenta de la misteriosa atmósfera que rodeaba a los habitantes del lugar. Carol no puede explicar, pero eran seres siniestros, que le ocasionaron inmediatamente un estado de pánico que no pudo contener. Alguien, sin demoras, puso el pie en el acelerador y huyó del lugar lo más rápido que pudo. Carol cree que se tropezó con una dimensión paralela, en el que Riverside era un lugar muy oscuro. Su historia no pudo ser confirmada porque cuando regresó a Riverside algunos años después para el funeral de su padre, ella se encontraba exactamente en la misma ciudad en la que pasó su infancia. Nunca volvió a encontrar la dimensión alternativa en Riverside. 5. Lerina García. En julio de 2008, una mujer de 41 años de nombre Lerina García, despertó en su cama para seguir con lo que parecía un día normal. Sin embargo, al iniciar su rutina, ella afirma que descubrió pequeños detalles que no le eran nada familiares. Por ejemplo, las sábanas y el edredón eran diferentes a los que ella se acordaba haber colocado en la cama la noche anterior. Niña sorprendida meme. Decidió dejar de lado ese extraño cambio y se dirigió hasta su sitio de trabajo, donde laboraba desde hacía 20 años. Sin embargo, al llegar a su oficina, se topó con una que no era la suya, pese a que esta nueva oficina estaba exactamente donde debía estar la suya. Deduciendo que algo definitivamente extraño estaba sucediendo, ella volvió a casa solo para encontrarse con un hombre, de quien ella afirmó haberse separado hacía 6 meses. Sin embargo, dicha separación nunca ocurrió, por lo menos, en esta versión del universo.
Su ex y nuevamente actual marido, le contó sorprendido que ella había desaparecido desde hacía 4 meses y que él estaba siendo investigado y acusado por eso. También le dijo que había contratado a un detective particular, pero su paradero seguía siendo desconocido. Investigando más a fondo, Lerina se dio cuenta que, en su vida, todo lo que conocía, sus familiares, amigos, se habían ido. Lo único que permanecía igual era su ex esposo. Quiero decir, qué maldición más grande, la pobre mujer cambia de un universo a otro y la única ventaja que tiene es estar casada nuevamente con su ex esposo. Malditos agentes interdimensionales, qué buen sentido del humor. Aunque parezca más probable que las percepciones de Lerina sean el resultado de alguna disfunción neurológica, ella cree haber despertado en un universo paralelo. Desgraciadamente para nuestra supuesta viajera dimensional, García nunca fue capaz de regresar a su universo de origen, quedando presa en una dimensión donde no pertenece, con su ex esposo como su actual marido. Lerina no puede recordar nada de su pasado en este universo, y sus recuerdos no se asemejan en nada con lo que otros le dicen. Si algún maldito agente lee esto y tiene planeado llevarle a otra membrada, les advierto que si me regresan con Traki, haré hasta lo imposible por encontrarlos y asesinarlos. 6. Pedro Oliva Ramírez. Civilización extraterrestre. Aproximadamente a las 23h del día 9 de noviembre de 1986, Pedro Oliva Ramírez afirma que se encontraba en dirección hacia Alcalá de Guadaira desde Sevilla, España. Repentinamente durante su viaje sufrió un susto, pues al hacer una curva, se encontró conduciendo en una autopista de 6 carriles. Se encontraba rodeado por estructuras externas en un terreno muy raro. Todo era extremadamente extraño. El hombre sintió una sensación de dolor, mientras un coro de voces sonaba a la distancia. Una voz se destacó entre las demás, indicándole que permaneciera tranquilo. Solamente había sido transportado a otra dimensión. Gary Coleman. Ramírez afirma haber pasado unos 8 minutos en ese extraño lugar, con automóviles en las pistas laterales cuyos modelos le eran completamente desconocidos. El pobre viajero continuó perdido hasta que encontró una desviación a la izquierda, donde los carteles apuntaban hacia Alcábala, Málaga y Sevilla. Ramírez comenzó a conducir en dirección a Sevilla, pero cuando se detuvo, se quedó absolutamente sorprendido mirando a su casa, en Alcalá de Guadaira. Había llegado a su destino tomando un atajo entre universos. Cuando rehizo su recorrido no logró localizar la desviación, o señal alguna de la autopista de 6 carriles. Ramírez aún busca respuesta a lo ocurrido, sin mucho éxito hasta el momento.